Muchas gracias en este día por la bendición que nos das nuevamente de abrir tu palabra, de estudiarla como iglesia, como cuerpo. Te rogamos que hables a nuestro corazón. Bendito eres, Dios. Amén. Bueno, pues vamos a estar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ahora, cuando llegamos a capítulos como estos, es muy importante recordar cómo inició el libro. Este capítulo habla acerca, vemos la imagen de dos bestias que sabemos, y si no sabían, hoy vamos a estudiarlo, representan al anticristo y al falso profeta. Ahora decir, vamos a hablar el día de hoy del anticristo y el falso profeta sería como irrelevante, ¿no? Y tenemos que iniciar recordando que la palabra de Dios en los primeros capítulos dice, esta es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis trata de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, y Jesucristo en cada paso del desenlace, del inicio y del desarrollo de la historia humana. Siempre ha estado Jesucristo ahí y siempre estará presente con nosotros. Entonces, el día de hoy, el reto es que nosotros podamos ver dónde aparece, quién es Jesucristo en medio de esta imagen para muchos tenebrosa, ¿no? Cuando hablamos del anticristo, muchos de ustedes piensen en las películas que han visto, todas esas de terror, ¿no? A lo mejor lo imaginan con ojeras, como un niño que trae así una muñeca y cortándole la cabeza, dientes afilados a lo mejor, o que de chiquito aventó a su hermano a la barranca. El anticristo no es de esa forma. Vamos a ver, versículo 13. Me paré sobre la arena del mar. La semana pasada estuvimos viendo parte de una escena celestial, ahora nuevamente se regresa a la tierra. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. En la concepción judía, y nosotros podemos ver esto de los salmos, podemos verlo en Jeremías, podemos verlos en muchas otras partes del Antiguo Testamento, cómo ellos representaban, o cuando hablaban del mar, siempre lo hablaban como fiereza, con temor y como rebeldía. El mar para los judíos era algo, y el día de hoy sigue, algo incontrolable, y que representaba en su concepción algo que podía producir o que producía en ellos temor. Vamos a encontrar constantemente versículos que tienen que ver con eso. Entonces, cuando Juan ve esta visión como la bestia subiendo del mar, sigue teniendo esta idea que proviene de un momento, de una circunstancia de temor, de algo incontrolable, ¿sale? Entonces, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí la imagen del anticristo. La semana pasada vimos al dragón que representaba a Satanás, y aquí es una bestia. Aquí nos dice, vamos a leer el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, esta bestia ejerce el poder y la autoridad del dragón que vimos la semana pasada en presencia de él, y ahorita lo vamos a leer así, lo dice. Ahora, esta descripción que nosotros estamos viendo es la misma descripción que estudiamos en el libro de Daniel hace ya algunos meses. Cuando nosotros llegamos al capítulo 7 de Daniel, vimos estas 4 bestias. Una era semejante. Ahora es interesante que en Daniel ve la profecía como hacia adelante y Juan la está viendo hacia atrás, por eso el orden. Entonces, Daniel lo que ve primero es una bestia que era semejante a un león. Y hablamos que la interpretación en ese momento hacía referencia a estos 4 reinos que habían o que van a ser o que fueron los gobernantes o grandes gobernantes de la tierra en diferentes tiempos. Vimos el león que representaba al imperio babilónico. Después
Daniel, y aquí también menciona a uno semejante al oso, y vimos que era la representación del imperio medo-persa. Incluso dice que estaba más como parado de un lado, porque vemos que había una disparidad en poder, que los persas eran más fuertes que los medas, a pesar de ser como haberse unido, había más poder del lado de los persas. Al último vimos el imperio griego, que era la representación del leopardo. En el libro de Daniel dice que le dieron alas y que conquistó rápidamente. Y eso es lo que sucedió con el imperio griego. Conquistó rápidamente algo que todos los otros grandes reinos les tomó tiempo. Y al último describe una bestia diferente a todas las demás, que es esta que nosotros estamos viendo, que tiene aparte de las demás. Y entonces es la última bestia representaba al imperio romano. El imperio romano cae y dice que de esta última bestia salen 10 cuernos y que representaban 10 naciones que en un futuro gobernarían la tierra, y que de esas 10 naciones salió como otro cuerno que arrancó 3 de esos 10 cuernos y se alzó sobre todo, que es el anticristo. Entonces estamos llegando al versículo 2. Y la bestia que viera semejante, nuevamente es la misma descripción, de leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Entonces el libro de Apocalipsis la define como la bestia. Hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento diferentes nombres. Por ejemplo, en Daniel 7 vimos que se le refería al anticristo como un cuerno pequeño. En Daniel 8, el altivo de rostro. En Daniel 9, el príncipe que ha de venir. Daniel 11, el rey voluntarioso. En 2 Tesalonicenses, el hijo de perdición y el hombre de pecado. Este es el anticristo que nosotros estamos viendo aquí. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Zacarías capítulo 11, en el versículo 17, nos habla de este ataque que sufre el anticristo, como resultado del cual tanto su brazo como su ojo derecho queda totalmente inutilizado. Eso también lo estudiamos cuando estuvimos estudiando el libro de Zacarías. Dice que la herida mortal fue sanada, y del versículo anterior, si pueden subrayar, si así desean, la palabra autoridad, aquí puedan subrayar, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Entonces, producto de lo que hace el anticristo, la adoración, y si pueden subrayar esto, adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y aquí hay 2 palabras que tenemos que ver: grandes cosas y blasfemias. Versículo 6. Vuelve a repetir la palabra blasfemia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en contra de 3 cosas: su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, vamos a regresar unos cuantos versículos. Dice que en el versículo 4, producto de lo que estaba haciendo o de lo que hizo la bestia, lo que produjo en las personas es que adoraran a Satanás. Cuando nosotros vemos el versículo 5, dice que hablaba grandes cosas. Entonces, la elocuencia, la facilidad de palabra, no implica necesariamente que alguien hable cosas correctas o adecuadas o bíblicas, porque aún la bestia,
el anticristo, hablaba grandes cosas, conocimiento que deslumbraba a muchos, pero aún así eran blasfemias. Y actúa durante 42 meses, que son los 3 años y medio, y entonces habla en contra, versículo 6, del nombre de Dios, del tabernáculo, es decir, el cielo, del cual había sido ya corrido, y de los que moran en el cielo, que son aquellos que habían sido tomados o que van a ser tomados en el arrebatamiento. Eso nos habla de que va a ser un evento, como hemos venido viendo, es un evento que todo mundo va a ver, que todo mundo va a conocer y no va a quedar duda que sucedió. Las personas van a saber que hubieron unos que se fueron, pero Satanás va a hablar de aquellos que moran en el cielo. ¿Sale? Blasfemar. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y esta guerra es contra los que están aquí. No es, muchos hablan o basan su interpretación de que la iglesia se va a quedar durante la tribulación en este versículo, cuando dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahora, nosotros podemos recordar Mateo capítulo 16. Jesucristo le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que Satanás no puede vencer a la iglesia. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí es un grupo de personas diferente a la iglesia, que son aquellos que conocieron a Cristo durante la tribulación o que durante la tribulación dijeron, sí es cierto, sí era verdad esto. Y a ellos son aquellos con los que hace guerra. Va a matar a muchos, que es lo que nosotros vimos al principio de los capítulos. Aquellos que clamaban, decían, ¿hasta cuándo, Dios, no vengas nuestra sangre? ¿Sale? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Todos, con excepción de los que sí estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue, y subrayen esto, inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto a espada. Aquí está la paciencia de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un cordero, pero hablaba como dragón. Y encontramos la introducción del falso profeta, que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 16, que lo denomina de esta forma. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces nosotros podemos ver que no solamente está el anticristo, la bestia, sino que elaboran una imagen, un ídolo para la primera bestia, el anticristo. Y el libro de Daniel, el libro de Mateo nos hablan de este evento conocido como la abominación desoladora, cuando es puesto esta imagen dentro del templo que va a ser reconstruido y cuando los judíos se dan cuenta que este es el anticristo. Entonces hay una imagen que, cuando nosotros leemos el libro de Salmos, Salmos hace como burla de los ídolos, diciendo esos ídolos de plata, de madera, que no hablan, no caminan, no comen. Pero a diferencia de esos, dice que habla y que incluso hace matar a todo el que no la adore. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y que su número es 666, ¿no?
Y este capítulo es uno de los que, a pesar de que haya gente que no ame a Dios ni busca a Dios, les encanta leer por el morbo de saber cuál es el número de la bestia, ¿no? A lo largo de la historia hemos podido ver diferentes momentos, diferentes personas que han dicho la bestia, el número de la bestia significa esto. El número de la bestia se ha aplicado para Mussolini, para Hitler, para Martín Lutero incluso, para el Papa, para el reino latín es otra de las... Y así muchísimas aplicaciones está 666. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, que ya pasó tiempo, cuando por primera vez entré a internet, y eso me hace sentir viejo, recuerdo que estábamos bien emocionados, pero un hermano nos dijo, no usen internet, porque esa es la marca de la bestia. Y dije, bueno, ¿cómo? Es que el www es 666, entonces cuando tú lo ves se está grabando en tu frente y cuando agarras el mouse se está grabando en tu mano. Y dije, eso se escucha raro, ¿qué tal si soy zurdo, no? Pero han asegurado que el internet es la bestia. Yo recuerdo que también decían que Microsoft era la bestia, que Bill Gates era la bestia. Y muchas personas a lo largo de la historia, las personas han dicho, he ahí la bestia. Ahora, otra cosa que tenemos que aclarar aquí es que esto que está sucediendo, vamos adelantándonos a solo un versículo del próximo capítulo, dice que sale un ángel del cielo anunciando a todo pueblo, a todo reino, a toda nación, no se pongan la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque llevarán su misma condena. Eso quiere decir que Dios mismo mandará un ángel. Lo pueden leer si quieren adelantarse después al capítulo 14, que lo vamos a ver la siguiente semana. Nadie podrá decir, no sabía. Entonces, hay mucha gente el día de hoy que está preocupada porque la marca de la bestia es el chip, o porque la marca de la bestia es el tatuaje digital. Podría ser, a lo mejor en un futuro, no lo sabemos. Pero el día de hoy, eso no es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia no se ha manifestado, 1, porque la iglesia sigue aquí, 2, y porque un ángel no ha dicho específicamente, esa es la marca de la bestia, no la tomen. Por lo tanto, nuestros ojos no deben de estar puestos en debatir si es o si no, porque eso es algo que sucederá cuando nosotros hayamos sido tomados, según lo que describe la Escritura. ¿Podrá ser algo similar? Probablemente. Ahora, cuando terminamos aquí, una última cosa, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto era algo común en la época. Estaba leyendo acerca de un como graffiti o una escritura que dejó una persona, un enamorado, en un edificio griego en Pompeya, y él escribió, yo la amo, cuyo nombre es 545. Entonces era común utilizar números en lugar de letras en ese tiempo. Ahora, hay muchas formas en las que estas letras o estos números pueden acomodarse y hay muchos nombres diferentes. También tenemos que entender, y ahora sí vamos a ir al punto acá, que cuando nosotros terminamos vemos que ganaron. O sea, este capítulo termina como que ganó la bestia y ganó el falso profeta. Tienen mucho poder. Y mucha gente está preocupada, bueno, ¿qué significará el 666? Realmente, lo importante aquí no es el nombre, porque no lo sabemos. Lo importante es lo que Cristo describió acerca de este hombre, que son sus frutos, sus actitudes y lo que produce. Y esto es algo que, a pesar de que la bestia no se ha manifestado, según el libro de Juan nos dice que el espíritu del anticristo está en la tierra. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Este sistema de mentiras, de engaños que produce Satanás aún el día de hoy y que está haciendo lugar para su futura manifestación. Y entonces en eso es en lo que como creyentes deberíamos de enfocar nuestra atención. ¿Quién es Cristo aquí? ¿Y qué quiere Cristo que nosotros sepamos que tendríamos que evitar para ser engañados como estos, que en un futuro serán
engañados. Y quiero, ahora sí, regresar unos cuantos versículos. Cuando nosotros vemos el capítulo 2, nosotros podemos ver que la bestia se muestra como alguien de gran autoridad. Y esto es algo que nosotros hemos visto sistemáticamente a lo largo por lo menos de hace unos 120 años para acá. La forma en la que Satanás ha querido desvirtuar cómo es y lo que es la autoridad. Hemos visto una creciente trastorno en los últimos años, lo que es la autoridad. Una imagen desvirtuada de lo que es y lo que debemos de aspirar. Incluso los propios discípulos de Jesucristo tenían este conflicto. ¿Quién es el mayor? Y Jesucristo explica cuál es la autoridad y para qué sirve la autoridad en el reino de los cielos. Y la bestia trata de hacer un despliegue y mostrar cuál es en sus términos la autoridad. Y hermano, el día de hoy me gustaría que pudieras analizar cuál es mi concepto de autoridad. ¿Cómo es que yo entiendo la autoridad? ¿Cuál es el respeto o cuál es el uso que yo le doy a la autoridad? Y si ese concepto tiene fundamentos o bases bíblicas. Porque si no es como Cristo lo ha explicado, entonces estamos siendo engañados por un sistema que el día de hoy ya está aquí. Versículo 3. Después dice que las personas se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Por las señales que produce o que hace el anticristo. Y nosotros podemos encontrar en el libro de Corintios que Satanás se muestra como un ángel de luz y que no nos extrañemos si sus ministros también hacen lo mismo. También la palabra nos habla acerca de señales engañosas. Esto nos lo menciona en el libro de Mateo. Entonces, señales engañosas, ministros engañosos. Y es como les decía, el anticristo no se va a presentar como... Recuerdan, no sé si recuerdan, pero hace años, ¿no?, que decían que Marilyn Manson era el anticristo, ¿no? Por las botas, por el peinado, por la música. Lo que nosotros podemos ver es que la bestia no se presentará, o el anticristo, con botas de charol, con picos y con peinados estrafalarios. La bestia será un hombre que hará maravillas, señales engañosas, que tendrá capacidad para dar grandes discursos, que convencerán a mucha gente, que persuadirán la razón y el intelecto de las personas. Y en ese momento parecerá lo más razonable seguir ese camino. Recuerden, cuando nosotros estábamos en el libro de Daniel, también lo vimos en Zacarías, estudiamos qué significaba anticristo. El anticristo popularmente es conocido como lo contrario a Dios, pero la palabra realmente tiene que ver como sustituto a, y es una presentación sustituta, como un genérico, que no es, pero es algo que quiere presentarse como. Y esto es lo que el anticristo quiere presentarse, como un sustituto a Jesús, y engañará al pueblo judío. Eso es lo que hemos estado leyendo. El pueblo de Israel pensará que este es el Mesías que han esperado. Tienes que preguntarte el día de hoy si tú estás creyendo en una imagen desvirtuada de Jesucristo, porque tristemente esto es lo que en muchas iglesias, muchos creyentes han estado siguiendo, un Jesucristo a su medida, uno que satisface sus necesidades más carnales, pero cuando se vuelve espiritual, ese no es el Jesucristo. Muchas personas pueden entender un Jesucristo que me da comida y dinero, pero no puedo entender un Jesucristo que se lleve a mi familia a la muerte. O sea, que muera uno de mis familiares. Ese Jesucristo no lo puedo entender. Puedo entender a un Jesucristo que creó los cielos y la tierra, pero yo no puedo entender a un Jesucristo que me corrija. Y entonces tenemos una visión desvirtuada de quién es Jesús. Decía Spurgeon, y eso lo hemos hablado, esta cita, ¿no? Decía que los domingos son los días
en los que él pensaba que más idolatría había, porque se reunían cientos de miles de personas a adorar a un Dios que no conocían. Y es triste pensar que en muchos casos sigue siendo verdad, porque hay muchas personas que vienen como una rutina, que cantan, que leen, pero no conocen al Dios de la Biblia y nunca han rendido su corazón a este Dios. Y esto es la idea y el propósito del anticristo, un sustituto, algo más fácil de asimilar, que seduzca más nuestros sentidos y que nos permita vivir lo mejor de las dos partes, ser espiritual, pero al mismo tiempo vivir en la carne. Este es el propósito del anticristo, y entonces hace maravillas, hace señales que convencen a las personas. Y el día de hoy podemos encontrar señales engañosas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de personas de la religión que sea? Es que en serio este santo me hizo el milagro. Mira, me lo hizo. Y te aseguran que en ese lugar encontraron lo que estaban buscando. Y hay personas que dicen, no, es que Harry Potter es real, me hizo flotar con su varita. Y hay señales de este tipo engañosas. Ahora hay algunas mucho más sutiles, como cuando una persona está orando, ¿no? Este caso como, Dios, es que yo no sé si esta persona sea para mí, por favor dame este esposo, esta esposa. No te conocen, pero si tú lo quieres para mí, dame una señal. Y sucede, ¿no? Y dice, yo siento paz que me tengo que casar con esta persona. Esas señales engañosas, esa manipulación de los eventos que a veces nosotros nos provocamos y tomamos acciones contrarias a la palabra y que según nosotros nos ha dado paz. ¿Cómo es que Dios podría contradecirse a sí mismo? Él no puede contradecirse. Y esto es el camino que muchos han tomado. Señales engañosas que los seducen y que finalmente los llevan a adorar a Satanás, a un sistema económico, religioso, que nada tiene que ver con Dios. No sé si tú te has preguntado, ¿por qué las iglesias que enseñan sana doctrina no son generalmente tan numerosas como aquellas que son horribles? O sea, por ejemplo, y no todas las iglesias grandes son horribles, sino a lo que me refiero, por ejemplo, estas iglesias de Pare de Sufrir, ¿no? Que tienen millones de personas. Y tú dices, ¿cómo es que están ahí? O por ejemplo, las de la Luz del Mundo, ¿no? Que les roban y los golpean y todo, ¿no? Pero ahí están millones de personas. ¿Por qué? Porque ese sistema los ha cautivado. Y lo que finalmente los lleva es adorar a un sistema corrupto que nada tiene que ver con Dios. Versículo 4 dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? Y a veces nos hemos llegado a ver en eso. No sé cómo voy a salir de esto. No sé cómo Dios podría cambiar este problema. No sé cómo Dios podría arreglar esta situación. Y el enemigo quiere convencernos que Él es más grande que Dios, que esta circunstancia es más grande que Dios y que Él no puede ni cambiarla ni arreglarla. Versículo 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas, grandes discursos que convencen a grandes naciones. El día de hoy es triste ver la sociedad y el cristianismo que en algunos creyentes se demuestra, cuya palabra profética más segura es los Simpson. Y no es que lo dijeron los Simpson, en serio va a pasar. Cuando tenemos la palabra profética más segura, a la que haríamos bien, como dice Pedro, que es la palabra. Y entonces hay grandes discursos, grandes cosas. ¿Recuerdas cómo el Hitler de la Alemania nazi llevó a una nación completa a convencerse de que era necesario acabar con el pueblo judío? Como el día de hoy se ha convencido a una generación completa que los bebés, los fetos, no son vida. Y te lo
te lo aseguran, están convencidos. Están convencidos de que eso es elección. Están convencidos de que pueden llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Están convencidos que pueden ser lo que quieran ser, mientras lo crean con todo su corazón. Grandes cosas que al finalmente son blasfemias. Y el enemigo, versículo 6, dice que blasfema en contra del nombre de Dios, que lo hace el día de hoy, que mancha. Si tú ves, por ejemplo, páginas de ateos, ellos no están peleados con el budismo, ni con los musulmanes, ni con los taoístas. Ellos no están peleados con nadie, están peleados, o sea, ni siquiera es ateísmo, es anticristianismo, están peleados con el Dios de la Biblia. Todos sus esfuerzos tienen que ver con eso, porque han decidido odiar su nombre. ¿Por qué? Esto es lo que hace el enemigo, blasfemar contra su nombre, tratarte de poner en contra de Dios. Y esto es algo que hemos hablado en otras ocasiones. No sé si te pasa que tienes un problema en el trabajo, tienes un problema en tu familia, tienes un problema en donde sea, y con el que tú te peleas es con Dios. Dice: Dios, no quiero saber nada de ti. Y Dios como: ¿y yo qué te hice? E incluso está escrito: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he fallado? Y esto es algo recurrente, que Satanás quiere que tú caigas, que tengas problemas, y el primer culpable no eres tú, no es ni siquiera las otras personas, es Dios. Para blasfemar en contra de su tabernáculo, el cielo del cual fue despojado, el cual ya no tendrá acceso. El enemigo quiere que lo blasfemes. Y encontramos a muchas personas el día de hoy diciéndote: el infierno es mejor. El infierno es mejor. Y a veces no con palabras, pero sus actos demuestran: prefiero el infierno que pasar tiempo con Dios. Y los que moran en el cielo. Y esto es algo que se entenderá en términos cuando suceda. ¿Cómo es que sucederá? ¿Cuáles son las mentiras que inventará? Es algo que simplemente he pensado, ¿no? No sé si te has dado cuenta que ya tiene varios años, ¿no? Pero últimamente ha crecido esta onda de aceptación del fenómeno ovni, ¿no? Cada vez las personas como están más abiertas a esto, ¿no? Y hace varios meses que las agencias de Estados Unidos liberaron algunos videos según clasificados que han tenido avistamientos ovnis, y todos los ufólogos ya lo aceptaron, sí existen, y preparándolo para que cuando probablemente suceda el rapto, digan: fueran los ovnis, se lo dijimos. Y Maussan va a estar orgullosísimo, va a decir: yo se los dije, en serio que se los dije. Posiblemente algo como esto pudiera suceder. Otra cosa que nosotros vemos aquí, versículo 7, es esta guerra. Y se le permitió hacer guerra y fueron vencidos. A diferencia de ellos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestro Dios ha vencido por nosotros. Pero el enemigo, y lo hablamos la semana pasada, quiere hacernos sentir o percibir que estamos derrotados. Que esto así se va a quedar y que no hay posibilidad al cambio. Pero ¿sabes qué? Aquí nos dice algo. Que los que lo adoraron fueron aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí encontramos el punto central de este capítulo. ¿Sabes qué? Todo esto, Jesucristo lo sabía desde antes de crearnos. Aquí nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Se había decidido desde la creación que Jesucristo fuera crucificado. Se había decidido que ese sería el rescate por cada uno de nosotros, sin aún Adán y Eva caminar por el huerto del Edén. Él, en su preconocimiento, sabía qué clase de personas seríamos. Tú, yo, Adán, todos los hombres. ¿Y sabes qué? Nos amó. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos, eso es lo que nos dicen las cartas de Pablo, que este es el gran amor de Dios, que aún siendo pecadores, aún no queriéndolo,
Cristo murió por nosotros. Y entonces es importante entender que el preconocimiento de Dios afirma su control sobre las circunstancias. Quiero que podamos leer este versículo de Isaías. Isaías 40, 28. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable. El conocimiento del Dios trasciende tiempo, espacio y épocas, y Él no se cansa. Me gustaría que pudiéramos leer Isaías 46, del 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y eso es lo mismo que nosotros podemos ver en el libro de Corintios. Cuando está hablando a las personas, le dice, ¿no saben que estas cosas fueron escritas para que nosotros viéramos y no repitiéramos esos errores, para que tuviéramos fe? Y nosotros podamos ver, y lo hemos hablado en otras ocasiones, el intento del enemigo en etapas pasadas de establecer, porque él no conoce tampoco los tiempos, lo que él quiere como el anticristo. Lo hemos visto, lo vimos por ejemplo con uno de los conquistadores griegos, lo vimos con Nerón, lo vimos con Hitler, lo hemos visto con diferentes hombres a lo largo de la historia, hombres déspotas y con el carácter del anticristo. Pero una y otra vez que el enemigo lo ha intentado, ha fracasado. Y tú tienes que ver y recordar lo que nos dice el libro de Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van repitiendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por tanto, estad firmes en la fe, sabiendo. Eso quiere decir que lo que tú estás pasando, que lo que yo estoy pasando, no es algo nuevo. Lo ha intentado en otras ocasiones el enemigo. Probablemente lo que yo estoy pasando lo ha intentado contigo. Lo ha intentado con diferentes personas. ¿Y sabes qué? Dios frustra siempre sus planes. Porque según lo que vemos en Isaías, Él siempre hace lo que se ha propuesto. Y el que comenzó la buena obra contigo, la terminará. Hay un sistema maligno, el espíritu del anticristo, tratando de influenciar o de alguna manera ralentizar la extensión del evangelio, tu crecimiento en la fe. Y lo ha intentado y lo seguirá intentando hasta que tú se lo permitas. Santiago nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero resistan, porque él lo va a intentar. Lo intentó con Jesucristo. Lo intentó con Jesucristo. ¿Crees que contigo no lo hará? Pero al igual que Jesucristo, nosotros podemos sobreponernos a esa tentación, a esos problemas, porque en Cristo somos más que vencedores. El enemigo quiere dar una imagen de autoridad. Nuevamente en el versículo 12 nosotros vemos esta autoridad y que hace grandes señales. Versículo 13 dice que incluso hace bajar fuego del cielo. Y durante este tiempo, hace 2 semanas, estuvimos viendo a los 2 testigos. Y una de las cosas que hacen estos 2 testigos es hacer descender fuego del cielo, como una señal. Nosotros podemos ver una imagen similar en el libro de Éxodo, cuando va Moisés y realiza algunas señales de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Los profetas o los sacerdotes del faraón de alguna forma imitan algunas de ellas. Y entonces a los ojos del faraón es, nosotros también podemos. Y sabes, quiere convencerte este sistema de que hay otros caminos, que esto que tú tienes
no es tan especial. El mundo también lo puede dar. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el hacer descender fuego del cielo hace a muchos creer que esto debe de provenir de Dios. Y hay muchas personas, no sé si tú lo has escuchado, personas que están en sectas, que están convencidas de que esto es de Dios, porque han sido engañados. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la palabra, para poder discernir. Ya esto quiero que vayamos en el versículo 14. Nos dice que las señales asombraban a las personas. Deuteronomio capítulo 13 del versículo 1 al 5 nos dice que juzguemos al profeta, no por las señales que hace, sino porque su mensaje esté apegado a la ley de Dios. Mateo capítulo 24 nuevamente nos hace referencia a estas señales engañosas. Y Timoteo contesta acerca del carácter del hombre y de la mujer de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 nos habla nuevamente de señales y prodigios mentirosos que tienen propósito apartar a las personas. Pero nuevamente el libro de Judas, el libro de Tito nos habla del carácter del creyente. Y si las señales no corresponden al carácter que Cristo ha mencionado que debe de haber en el creyente, no les creas. Los últimos versículos. El enemigo, versículo 15, el anticristo, hace erigir un ídolo diferente a los demás. Un ídolo que de cierta forma, y no podemos entender cómo sucederá, y decir algo sería presuponer, pero tendrá la capacidad de hablar. Y este ídolo será seguido por muchos, que representará a la bestia. Nosotros podemos ver, por ejemplo, imágenes de algo similar, ¿no? En la Rusia, cómo se erigían estas estatuas, ¿no? De sus héroes de guerra, y las personas los idolatraban. Las estatuas de la China comunista, que siguen estando en varias partes del país, y la gente va y los toca y besa como si fueran algo. Y es lo mismo que hace el anticristo. Ahora, el día de hoy, posiblemente no te va a decir, adórame a mí, pero definitivamente pondrá circunstancias y cosas que te seducirán y que te tratarán de apartar de la adoración verdadera. A muchos es el trabajo, a muchos son las posesiones, a muchos son incluso el ministerio, a muchos son un nombre, profesión, capacidades, talentos, lo que sea, para tratar de apartarte de la adoración verdadera a un solo Dios y un solo Señor, que es Cristo Jesús. Y quiere reproducir la marca que Jesucristo ha puesto sobre nosotros, el Espíritu Santo, y que vemos en Apocalipsis que Dios pondrá sobre todos sus escogidos. Y con esto termino. El enemigo pretende hacerte creer que sigues bajo su control, que le debes algo. Pero ¿sabes qué? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y así hemos sido comprados por sangre. Y si a alguien le pertenecemos, es a Cristo Jesús. Él es el que nos compró, Él es el que nos redimió, y nada le debemos. Hemos sido tomados de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es Cristo en medio de este capítulo. A pesar de todas las falsedades, mentiras que el anticristo, el enemigo y este sistema del anticristo quiere traer a la vida del creyente, Dios sigue estando en su trono, gobernando, y Él nos ha escogido. No por nuestros méritos ni por nuestra santidad, sino por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario.
Y si en algo tenemos que perseverar, es en esto. No en buscar el número de su nombre, sino saber que no importando si tiene colmillos, ojeras o no, Cristo reina y ha puesto tiempo de actuar para la bestia. Dice que son 3 años y medio y después de eso se acabó. Y de la misma forma, Dios ha puesto un límite en la forma en la que Satanás o el enemigo puede tentarte. Junto con la prueba ha puesto la salida y no nos llevará a pasar algo mayor a lo que podamos soportar. Por lo tanto, lo que nosotros estemos pasando, sea como sea que se llame, Dios tiene control y Él, y solo a través, y esto entiéndelo, solo a través de Él podemos salir adelante. No olvides, el creyente necesita comunión con Cristo Jesús. De otra manera, estaremos ahí. Pero en Cristo tenemos vida y vida nueva. Vamos a orar.